Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con la catequesis de Pueblo de Dios en el tema número 14. Vamos a hacer nuestra oración para pedir a Dios que envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que desciendas sobre cada uno de nosotros, que vengas y que te poses sobre cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones en el lugar en el que nos encontremos para hacer esta meditación. Que a través de tu luz podamos caminar como iglesia y podamos ser realmente testigos de la palabra, que podamos ser llenados de ti para acompañar a aquellos que más lo necesitan. Que tu Santo Espíritu, Señor, descienda sobre nuestras pequeñas comunidades para que tengan esa misma fuerza y mismo ardor que los apóstoles en Pentecostés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar nuestro tema 14, construir y presidir la comunión. Pastor es la palabra más global y más amplia que define mejor al sacerdote. Si se quisiera definir con una palabra lo que es el pastor, sería convocar, congregar, construir la comunión, hacer que la gente se congregue y se mantenga unida, mantener y fomentar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Efesios 4. Bien, pues en los temas anteriores de este bloque que se llama institución jerárquica, habíamos visto esta situación particular de la iglesia, que la iglesia es una jerarquía, y la jerarquía está precisamente en aquellos que son nuestros pastores, es decir, en los sacerdotes, desde el presbítero, el diácono y pues obviamente también el obispo, y en esa jerarquía obispo, presbítero y diácono. Pero ¿cómo definir las funciones de estos que no solamente son funciones de culto, sino también en la evangelización y en el pastoreo? Pues hoy nos dice nuestro tema que la palabra pues más global y la que más amplía esta función de nuestros sacerdotes es precisamente la de pastor, ya que el pastor no solamente está ahí como expectante, sino que convoca, congrega y construye comunión. Su trabajo es cuidar, es mantener y llevar siempre por buenos pastos a sus ovejas. Entonces, la imagen del buen pastor es como nuestros sacerdotes tendrían que trabajar como buenos pastores. Para eso el Señor suscita estos ministerios para la edificación del cuerpo en el amor. Edificación para San Pablo quiere decir dos cosas: crecimiento espiritual, ayudándose unos a otros, y construir la comunión en unión y unidad, con una buena trabazón y cohesión, para que todos tengan acceso a Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo recibe dos cosas: nutrición y cohesión. Nutrición, alimento para crecer, y cohesión para la unidad, ¿sí? Dos cosas importantes que tenemos que tener dentro del cuerpo de Cristo para que el cuerpo crezca es la nutrición y la cohesión. Y eso lo vamos a encontrar directamente en una función de los pastores.
Primero, pues tienen que nutrir a sus ovejas, tienen que alimentarlas siempre con lo mejor para que también las mantengan unidas, las mantengan reunidas, esa es la cuestión, o juntas, para hacer un solo cuerpo que es la iglesia. Los ministerios tienen como tarea y responsabilidad edificar, alimentar para que la gente crezca y fomentar y mantener unida esa comunión de la comunidad cristiana, la coinonía del Nuevo Testamento. Este ministerio y principalmente el ministerio sacerdotal, su responsabilidad va a ser edificar, sí, y alimentar. ¿Pero para qué? Con el objetivo de mantener, fomentar, bueno, más bien crecer, fomentar y mantener unida esa comunidad cristiana. ¿Sí? A imagen de las primeras comunidades en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde a partir del capítulo número 2 de este libro, nosotros empezamos a ver cómo la iglesia naciente se forma en pequeñas comunidades, y esas comunidades tenían características bien importantes. Se mantenían unidas, se reunían frecuentemente, se reunían para la oración, para la fracción del pan, para la enseñanza, y sobre todo algo fundamental, todo lo tenían en común. ¿Y cómo se podía lograr esto? Bueno, pues porque tenían a los apóstoles y a quienes los iban guiando y los iban pastoreando para que fuera de más a mejor esa pequeña comunidad. De tal manera que aquellos que los veían decían, miren cuánto se aman, miran cuánto se aman. O sea, todos deseaban aprender el modo de vida de los cristianos. Y creo que a veces ahora, lejos de decir, miren cuánto se aman, a veces hasta nosotros mismos decimos, no, es que estar en comunidad pues no sirve de nada. En vez de dar el ejemplo y también de que nuestros pastores sean los que nos guíen y nos iluminen para que podamos lograr esta idea de comunidad desde el Nuevo Testamento. Los ministros ordenados son constructores de la comunión. Por esto la primera tarea del obispo, del sacerdote, no es la misa ni los sacramentos, sino construir la comunión y antes de esto evangelizar para poder pastorear, ¿sí? Tenemos entonces que entender que los ministros ordenados, es decir, aquellos presbíteros, están para construir la comunidad, para construir la común unión, y en base a esta situación, pues entonces no es su única tarea, o sea, es tarea de ellos y es únicamente de ellos la celebración eucarística, los sacramentos. Sin embargo, no es la única tarea. También su tarea es construir la comunidad, evangelizar y pastorear. Es decir, ellos tienen que misionar, ellos tienen que dar el ejemplo del anuncio, de la misión ferviente, del de estar constantemente, y también el poder pastorearlos, el también estar siempre atentos a las necesidades de las ovejas o del rebaño que se le ha asignado. Primero, misionero, que proclama la buena nueva y a la gente que se convierte, que acepta a Jesús como Salvador y Señor y que recibe el don del Espíritu. Luego, forma con ellas la comunidad orante, unida, testigo, fruto de ese mismo Espíritu, ¿sí? Pues muy claro, primero se tiene que misionar, ¿para qué? Para que a aquellas personas que han sido traspasadas por el mensaje, que han sido tocadas por Cristo, entonces se les dé una continuidad a partir de una comunidad orante, unida y que sea testigo, y eso a través de la acción también del Espíritu Santo. La comunión de los santos que confesamos en el credo es la integración comunional de la comunidad cristiana en todo nivel, ¿sí? Hablamos de la comunión de los santos no como los santos que aparecen día a día, que celebramos en la liturgia, que celebramos en la vida de la iglesia, sino como toda la comunión de la iglesia en todo nivel, desde la iglesia triunfante, la iglesia purgante, la iglesia militante en la que estamos cada uno de nosotros y que va uniéndose poco a poco en este misterio de Cristo y que vamos hermanándonos como iglesia y que tenemos que lograr llegar a ser una común unión, una comunidad, una verdadera coinonía. En términos del Nuevo Testamento está la coinonía. Los santos perseveraban en coinonía, por lo tanto la comunión de los santos es la integración profunda, comunión en todos sus niveles concéntricos.
pequeña comunidad, comunidad, sector, parroquia, decanato, zona pastoral, diócesis e iglesia universal, ¿sí? O sea, desde lo más pequeño que es la pequeña comunidad hasta ser iglesia universal, porque si tú logras vivir en una pequeña comunidad con unos cuantos, pues lograrás entonces compaginar también con todos en la iglesia universal. La tarea primordial del pastor es congregar a la comunidad y una vez congregada, presidirla. Antes, en el párrafo anterior, hablaba de que la integración de los santos es la comunión de los santos es la integración en profunda comunión en todos los niveles, ¿sí? La comunidad no es algo sencillo, nadie lo puede decir. Ser cristiano no es algo sencillo. Sin embargo, la comunidad y ser cristiano es algo esencial para la vida. Y no se puede ser cristiano si no se aprende a vivir en comunidad, en todos los sentidos, desde una pequeña comunidad hasta una iglesia universal. O sea, si tú no aprendes a hacer una común unión, a tener como centro a Cristo, a Cristo cabeza y pastor, de ahí a nuestros sacerdotes, y después esa común unión entre hermanos como semejantes, estés en lo que estés, no vas a poder ser cristiano. O sea, la comunidad nos tiene que enseñar, ese es su objetivo, formarnos como verdaderos cristianos. El ministerio nos enseña a hacer, a dar un servicio, pero la comunidad nos da el ser verdaderamente cristiano. La tarea primordial del pastor es congregar a la comunidad y una vez congregada, presidirla. O sea, él va a dirigir esa comunidad. Bíblicamente en el Nuevo Testamento todo el pueblo de Dios es sacerdote. El término sacerdote no se le aplica a nadie, ni a los apóstoles ni a Jesús, porque él mismo no es sacerdote, no es levita. Solo la carta a los hebreos se dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio muy particular, diferente al sacerdocio levítico de Israel, ¿sí? Vamos a contextualizarnos un poco. En el Antiguo Testamento, entre las tribus de Israel, o sea, solo unos podían ser sacerdotes. Y el término de sacerdote pues era el que se dedicaba a las cuestiones cultuales y del templo. Entonces solamente los de la tribu de Leví, los levitas, podían ser sacerdotes, ¿sí? No, el resto de las tribus no podía meterse en esas, cada quien tenía su función y los levitas eran los sacerdotes de ahí, entonces sus funciones eran muy distintas al sacerdocio que conocemos ahora, solamente era lo cultural, las cuestiones del templo, las celebraciones, las fiestas, ¿no? Y no se integraban en otras actividades. Por eso es que a Jesús no se le da el término de sacerdote o ni él se llama sacerdote, porque recordemos que Jesús viene de la tribu de Judá, no de Leví, entonces no podía ser por lo tanto sacerdote. Sin embargo, el sacerdocio del que hablamos en el Nuevo Testamento es muy diferente al que relacionamos con el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento. No solamente son cuestiones cultuales, sino también el pastoreo y el ser misionero, el ser pescador también. Entonces a eso se refiere este término de sacerdocio desde el Antiguo Testamento, comparándolo con el Nuevo Testamento, y por qué a Jesús le hacen referencia en la carta a los hebreos, que tú eres sacerdote para siempre. Entonces en ese orden distinto. No se aplica el término sacerdote a nadie en particular, porque todo el pueblo es sacerdotal, todo en su conjunto. El sacerdocio no es propio de los ministros ordenados, pero no es un laico quien preside la cena del Señor, sino el pastor, ¿sí? Todos desde nuestro bautismo somos sacerdotes, pero no tenemos el mismo grado de sacerdocio que aquel que es un ministro ordenado, que puede presidir y que puede y tiene otras funciones. Entonces, sacerdote en término estricto pues es aquel que lleva hombres a Dios, aquel puente entre Dios y el hombre, ¿no? Entonces, todos tenemos esa función sacerdotal, sin embargo, no tenemos el mismo grado de sacerdocio que los ministros ordenados. Recordemos las funciones de los pastores que describe Ezequiel 34, ¿sí? Vamos a irnos a nuestra Sagrada Escritura y vamos a leer el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Aquí únicamente vamos a tocar los puntos que vienen en nuestra catequesis, pero para que ustedes puedan contextualizarlo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un pastor?
Buscar a la oveja perdida, retornar a la descarriada. O sea, el pastor no únicamente tiene que preocuparse por las ovejas que tiene en el redil, sino también tiene que buscar a aquella que ya no está y ayudar a aquella que está descarriada, ¿no? O sea, y a veces pues transformándolo en el sentido de lo que nos quiere decir, bueno, pues a veces nosotros mismos lo podemos pensar a nuestras pequeñas comunidades, ¿no? Se va algún hermano y nosotros no somos capaces de buscarlo, ¿no? Y hay alguien que es a lo mejor rebelde y tampoco somos capaces pues de retornarlo al camino, de enseñarle, ¿no? Lo necesario. Y esta es la función también del pastor, ¿no? Que si una oveja se pierde, buscarla, y si una está descarriada, pues orientarla. Segunda función, congregar el rebaño, mantenerlo unido, lo cual implica ir a buscar hasta donde se ha dispersado, ¿sí? Esta es otra función, congregar al rebaño, pero también mantenerlo unido. El pastor no tiene que ser causa de división, al contrario, tiene que ser causa de unión. Y aquellos que se han ido, pues ir a buscarlos, ir a ver a dónde se dispersaron. A lo mejor pensamos, bueno, pero nuestros sacerdotes no hacen eso, este, los padres no, pero no es porque no quieran, sino a veces por falta de tiempo debido a todas las actividades que se tienen, e incluso a lo mejor, bueno, pues porque también necesitan el recordar por qué son pastores de una comunidad. Sanar a la que está herida. ¿Sí? Esta es la tercera función, sanar a la que está herida. ¿Sí? La función del pastor también es sanar a la oveja que está herida y antes de regresarla al redil. ¿Sí? No la regresa y luego la sana, no. Primero la sana y luego la regresa al redil. Llevarlas a aguas limpias y alimentarlas con verdes pastos, ¿no? Siempre buscar la manera mejor y correcta de alimentar a las ovejas que se le han dado a su cargo. Evitar que se lastimen las ovejas entre sí. Función importante del pastor. Evitar que las ovejas se lastimen entre sí. Por eso decía una función anterior, pues en mantener unido ese rebaño. Esta función de pastor implica el ir a atraerlas. La misión evangelizadora es el comienzo de la comunión y ya congregadas alimentarlas con la palabra y el sacramento, el pan de vida, la Eucaristía, seguir intensificando la comunión, sanar y curar las ovejas heridas y enfermas, ¿sí? Su función es ir a atraerlas, ¿no? Dice el Papa Francisco que prefiere una iglesia accidentada por salir que una iglesia que está cómodamente pues en el encierro, ¿no? Esa es la función del pastor, ir a atraerlas, ir a traer a esas ovejas que han salido e incluso aquellas que ni siquiera han conocido al pastor. ¿Y para qué? Pues para intensificar su comunión, sanar y curar sus heridas. Pastoreo significa acompañamiento, seguimiento, alimentación, cuidado de, empezando con congregar. Los seglares, jefes de sector, los miembros del consejo pastoral, el ministerio de comunidades, los supervisores externos, todos son una forma de pastoreo. Aquí es donde sí ya aplica hacia nosotros, no nada más hacia los consagrados, ¿no? El que nosotros mismos como coordinadores de comunidad, de un ministerio, como coordinadores de un sector o aquella función que se te ha dado, el estar pendiente de las ovejas que se te han asignado. Incluso pensémoslo únicamente desde la pequeña comunidad, cuántas se han lastimado entre sí, cuántas de nuestras ovejas asignadas como comunidad se han alejado, se han enfriado, se han ido heridas y cuántas veces las has buscado. Y también ponte en el otro lado, cuántas veces tú también has sido lastimado y herido y ha habido alguien que te diga yo te ayudo, ¿no? Entonces debemos de aprender a ser ovejas, pero también a ser pastores. En la línea de comunional, en primer lugar está el párroco, luego el jefe de sector. En la pequeña comunidad hay dos servicios comunionales, el supervisor externo y el coordinador interno. Bueno, en el caso de nuestra comunidad parroquial, claro que está primero el párroco, después el vicario, después está evidentemente el jefe de sector y el coordinador de la pequeña comunidad. De manera interna no tenemos aún externos,
precisamente para evitarnos el trabajo pues más grande, ¿no? Entonces, en este sentido es que todos tenemos dentro de estas mismas funciones el, el deber y la obligación de siempre estar cuidando de las ovejas que han sido asignadas a nosotros. Pongámonos a pensar qué hemos hecho durante este tiempo para cuidar a nuestras ovejas y sobre todo desde este tiempo tan difícil en el que muchas aprovecharon para descarriarse, otras para guardarse en sus casas y no querer ni siquiera saber ni participar por medio de los medios que tenemos para hacer posible esto, ¿no? Entonces, y si tú te has preocupado por saber por qué no contesta los mensajes, por qué no está atento, ¿no? Entonces, hagamos esa función de verdaderos pastores y también dejémonos pastorear por nuestros pastores en nuestra comunidad parroquial. Bien, pues con esto terminamos nuestro tema. Dejemos esto de tarea para que ustedes también tengan esa posibilidad de buscar a aquellos a quienes se les han encargado. Terminemos nuestro tema con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y que nos ayudes a ser más humildes. Te pedimos, Señor Jesús, que a imagen tuya de buen pastor, sepamos ser buenos pastores y sobre todo ayudes a ser buenos pastores a nuestros sacerdotes en nuestra comunidad parroquial. Que podamos nosotros ser colaboradores para que ellos puedan atender todas las funciones que les has encargado. Mamita María, intercede por cada uno de nosotros y en especial por nuestros sacerdotes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.